blague. ¡Hello! Ahora sí, bienvenidos a mi primer video aquí en YouTube. Yo soy Amanda Álvarez para los que no me conocen, pero para los que sí, al fin, hoy salió mi primer video. Pero bueno, ahora me van a poder acompañar a todas las aventuras que vamos a estar haciendo en Francia y a lo mejor fuera de Francia. Pero antes les voy a presentar a mi novio, Víctor Uffin. Hola a todos. Que seguramente lo van a estar viendo a lo largo del video y en los próximos videos a venir, quién sabe. Pero bueno, ahora sí, la aventura comienza hoy y con cafecito en mano, vámonos al aeropuerto. Y nos fuimos corriendo hasta el metro. Hicimos nuestra primera transferencia en la línea 14, que actualmente es la línea más rápida y más nueva en todo París. Está completamente automatizada y creo que en el futuro va a llegar hasta el Aeropuerto Internacional de Orly. Aquí siempre tienen que conservar su ticket de metro porque hay siempre controladores. Si por mala suerte perdieron el ticket, la multa puede ser hasta de 150 euros. Una locura. Por los momentos tuvimos que llegar hasta la estación Antony con el RER B y luego tomar el Orlyval directico al aeropuerto. Llegaremos a Orly 1, 2, 3 dentro de 6 minutos y a Orly 4 dentro de 8 minutos. Hola, hola. Ah, bienvenue à mon channel de YouTube. Bienvenue la familia. Una de las cosas que no sabía del aeropuerto de Orly es que existen unas máquinas donde tú mismo te haces tu check-in, imprimes tu boarding pass y luego escaneas tu maleta para que la mandes pues. Yo me imagino que esto existe en otros lados del mundo, pero yo nunca lo había visto. Pero bueno, luego de esto... J'ai pris l'ancien. Tu te fous de moi. De toute façon, je t'ai annulé ton billet, y'a pas de problème. Non, c'est une blague. No. Agarré bien el puerto. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Pourquoi ton passeport, tu l'as pas bazar? Gracias, bonjour. De nada. Nos las quisimos dar de pilas e intentamos escanear la maleta que mágicamente sí tenía un poquito de más. Pero total, ¿quién se iba a dar cuenta si éramos nosotros mismos los que le íbamos a pegar la etiqueta? Valider, c'est bon. Pour 100 grammes, reprends ta valise. Attends. Por menos de 1 kilo nos están queriendo C'est à cobrar. cause des bouteilles d'alcool. Aquí estamos en aventura. Por menos de 1 kilo te cobran 100 euros. ¿Te hace peur? Sí, mucho. Quiero pasar este tipo de cosas. Sí, claro. Soy muy olvidadiza. Aquí ellos están sufriendo el ser latinos porque como están conmigo y yo no soy ciudadana europea, bueno, nada, no pueden pasar por la parte europea y tienen que hacer la colita. Así que bueno, vio Venezuela. Aquí estamos todos. J'ai eu peur, hein? On n'a pas encore commencé le vol, il y a quelqu'un qui est endormi déjà. T'as peur, Grégoire? Non, il y a des tests pour ça. Vérification en cas de turbulence. De l'allumage de la consigne attachée aux ceintures. Ya nos queda 1 hora y 11 minutos para aterrizar. Nos fuimos ahorita al llegar.
amigos, bonjour, good morning. Ahora sí, desde este lado del planeta. Muchachos, lo más mágico de este viaje es que yo estoy a 2 horas de mi casa. Yo estoy a 2 horas de Venezuela, pero sigo estando en Francia. ¿Y cómo es eso? Porque me encuentro en una de las perlas del Caribe. Yo les presento a Madinina en su idioma local, creol. Yo les presento la isla de Martinica. Y no se los he presentado, pero este es Pascal. Pascalito, el papá de Víctor. Eh oui, Eh oui, en vacances à la Martinique. en vacances à la Martinique. Qu'est-ce que c'est ça, c'est super. ¿T'aimes bien? Ah ouais, Ah ouais. on voit des petits coups, hein? De petit punch. Des petits poches. Bueno amigos, hemos llegado a playa Las Salinas y es una de las playas más paradisíacas de toda la isla. Está en la parte sur. Como pueden ver, es una playa bastante virgen porque no hay toldos, a diferencia de nosotros en Venezuela, donde las playas tienen este servicio. Aquí los locales ponen sus sillas, un poco más como nuestra cultura, pero aquí la playa está un poco más libre. Como estamos en el 1 de abril, no hay vacaciones escolares en Francia, entonces la playa está un poco más libre de turistas en estos momentos. Y bueno, yo siento que es la mejor época para venir. Miren este color, esta turquesa, típico del Caribe. Y otros, bueno, toda la familia, que es imposible no meterse. Yo me voy corriendo, me voy a quitar esto, la gorra, porque me voy a meter con ellos ya mismo. Yo siento una conexión enorme con este lugar y siento que una vez más la naturaleza me está dando otra oportunidad y me está haciendo ver que esta es mi casa también y que Francia también es parte del Caribe y que el Caribe siempre va a estar en mí. Luego de un rato en este paraíso, nos invadió el ocio y nos pusimos a competir. Menos mal que todos estamos bien claros de quién es el deportista en el grupo. Obviamente no soy yo. Ok, importante, ya hemos pasado por varios manglares, caminamos toda la playa Las Salinas y yo no vi la primera chapa en la arena. Yo creo que sí se puede. Aquí están las basuras con las botellas de vidrio, plástico. No he visto la primera colilla de cigarrillo dentro de la arena. Entonces yo creo que sí es posible mantener nuestras playas limpias. Y qué sensación tan agradable de ver cómo la gente realmente tiene un sentido de pertenencia tan grande, que cuidan sus playas, que cuidan su tierra. Todo el mundo a limpiar sus cosas cuando vayan a las playas. Estamos en Santa Ana y aquí está una panadería artesanal que se llama Chéri Doudou. Las Doudou, las mamas de Martinica, la manera de decir mi amor es mon doudou. Me parece sumamente lindo. Doudou quiere decir en francés peluche. Entonces es algo que no sé, tiene un je ne sais pas quoi. Me gustó y les quería compartir.
día de playita en Las Salinas. Vamos a despedirnos en Santa Ana con nuestros respectivos heladitos martiniquenses. Salucita a las suyas. Ya con las pilas bien recargadas, amanecimos en dirección al primer trekking del viaje. Obviamente en este carro y con mucho sazón, batería, reggaetón. Después de casi una hora, llegamos a Anse-Culebres, en la commune du Prêcheur o comuna del Predicador. Empezamos nuestra caminata hasta la cascada Culebres y en verdad es bastante familiar, es realmente divertido y de muy fácil acceso. Una de las cosas que yo más quería ver era la famosa araña Matoutou de Thalès. Y la vimos, pero estaba bastante lejos y fue un poco difícil tomarla en foto. Live action de Tarzán. Listo. Disney, llámenme. Después de esta gran caminata hemos llegado a la cascada Culebres. ¿Qué tal? Ahora nos vamos a meter allá atrás. Vamos a ver qué tal, vamos a sentir la energía de este lugar tan mágico. La vez que hicimos esto fue en Canaima y ahora aquí en Martinica. Esto es una belleza. Lo que nos acaba de pasar es que ahí, cuando estábamos ahí en la cascada, había un grupo de personas, de chamos, con música. O sea, no está mal compartir con tus amigos y pasar un buen momento, pero hay gente alrededor de ti que también quiere disfrutar y sobre todo quiere disfrutar la naturaleza. La idea de venir a este tipo de lugares es tener una conexión con la naturaleza. Entonces, bueno, si hacen este tipo de excursiones, no sean como esos chamos y no le dañen la experiencia a otras personas. Pero bueno, luego de ese momento seguimos caminando y disfrutando de la aventura. Que por cierto, me caí y ahorita que estoy viendo estos videos me estoy acordando que me caí y rompí mi bolso. Pero bueno, luego llegamos a la playita. Ok, ahorita estamos en Saint-Pierre, antigua capital de Martinica. Esta ciudad tuvo una catástrofe el 8 de mayo de 1902, cuando la montaña Pelée, que ahorita se los voy a mostrar, hizo erupción y toda la ciudad quedó en ruinas en segundos. De hecho, hay varios barcos, del cual uno se llama Roraima, que también apenas la montaña, el volcán hizo erupción, los barcos enseguida también desaparecieron. Años después, Fort-de-France pasó a ser la capital de la Martinica. Ahorita, actualmente, la ciudad está reconstruida, están las ruinas, que ya se les voy a mostrar, pero lo más importante es que la montaña Pelée, que es el volcán, está dormido, pero no está apagado. O sea, en cualquier momento pudiera haber otra erupción. Por suerte ahora contamos con la tecnología para saber cuándo un volcán puede entrar en erupción o no. Pero bueno, por los momentos estas personas viven aquí. Voy a buscarles el barco del Roraima para que lo vean un poquito y más adelante les mostraré la montaña Pelée y las ruinas. Llegamos a la playa Cas-Navire y una de las particularidades de esta playa es que la arena es morena, es negra y es porque es arena volcánica. ¿Recuerdan lo que les dije sobre lo de la montaña Pelée, la erupción que hubo hace
años, en 1902, bueno, a raíz de eso, al pasar de los años, muchísimas de las playas tuvieron este color de arena. Y aquí está el tritón. ¿El tritón? El tritón del Caribe. A nadar. Está bastante agradable el agua, en verdad. Me voy a meter. Me voy a meter porque está sabrosa. Y los días en la playa están contados. Aquí hay una lloviznita que nos sacó de la playa. Y bueno, típico del Caribe. Un minuto está soleado y al otro minuto hay una tempestad. Hay alguna gente que se queda todavía dentro de la playa. Hay otros como nosotros que salimos corriendo a meternos aquí debajo de la sombrilla. Esta es la playa favorita de la Clémentine. ¿Por qué? T'aimes bien cette plage? Pourquoi? Parce qu'il y a de l'ambiance, il y a plein de monde de tout milieu différent. Toujours le coucher de soleil quand il n'y a pas de nuages. Ah, Avec les petits poussons, c'est super joli. bueno, aquel es el bar. C'est très facile à certains endroits en Martinique d'avoir des communautés qui se regroupent et du coup qui ne se mélangent pas. Ok, Et là, c'est vrai qu'à Saint-Cholcha, il y a vraiment tout le mundo se toutes mélange. les communautés et tous les âges. T'as vu, t'as de la famille, comme des couples, comme des personnes âgées. Ok, Et ça, on ne le retrouve pas sur toutes les plages de Martinique. ok. Sí, es verdad, aquí hay varios chamitos jugando pelota. Está la gente aquí como bares. Es un ambiente bastante familiar y bastante agradable. Ok, hoy estamos haciendo de cena una ensaladita que vimos en internet, en Instagram, y Víctor tuvo un antojo y él nos va a explicar qué es lo que él está haciendo. Estamos haciendo tajadas. Tajadas son plátanos cortados en lonjas y después debes poner aceite en la sartén y voltearlas regularmente, así, y lo más importante es poner la mano así para voltear los plátanos. Si quitas los plátanos de los ojos, los plátanos están quemados en un ancla de vida. Bueno amigos, eso fue todo por este video. Si tienen algún tipo de duda o pregunta respecto a la isla, me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Pero sobre todo, lo más importante es que si te gustó este video, recuerda suscribirte, dejarme una manito arriba y activar las notificaciones para que yo pueda seguir haciendo este tipo de contenido. Así que desde esta perla caribeña, yo les digo chao y hasta una próxima oportunidad. Besos.